¿Para qué me dice algo que no me hizo un reload? A mí me dice que estamos live, that we're on. A mí me dijo acá que algo pasó con la transmisión a Facebook, entonces vamos a hacerlo de nuevo. Oh, we're live. Muy Hola. bien, muy bien. Esta es una entrevista que habíamos prometido de unos días a la fecha. Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más al segmento de Nine Health Fair en español. Hoy con un tema que es candente, un tema que preocupa a muchas familias latinas en Estados Unidos y también a aquellas familias que de repente están esperando a familiares en diferentes sectores de Centro y Sudamérica, porque quizás por la situación de la pandemia del COVID-19, muchos se han quedado estancados, varados en territorios donde no quisieron estar o donde quisieron estar bajo otras condiciones u otras circunstancias. Ya me encuentro en el enlace directo vía Zoom y vía Facebook Live con la doctora en inmigración, la abogada Lilian Shea, a quien le doy la cordial bienvenida y toda mi gratitud por hacerse ese tiempo en su agenda para visitarnos y visitar diferentes temas con nosotros. Lilian, bienvenida, muy buenas tardes. Gracias, ¿cómo estás, Virginia? Gracias. Gracias por tenerme. Claro que sí. Lilian, eres muy querida en la comunidad, tienes tu espacio todos los miércoles a mediodía en la 11:50 de AM, también tu portal en Facebook, Lilian Shelo Office, así que bueno, encantado también de que tus seguidores puedan ver este segmento que va a ser sin duda alguna de mucha aportación para todos ellos. Uh -huh. Lili, ¿cómo están viéndose afectadas las personas que en este momento tienen casos abiertos o casos pendientes con el Departamento de Inmigración? Y me gustaría preguntarte si es que hubo cambios a nivel de cortes, a nivel de tribunales, con esto del COVID-19, y cómo es que se está manejando, particularmente aquí en Colorado, que es donde tú tienes tu práctica de oficina. Aquí en Colorado, por ejemplo, el tribunal dejó de ver en persona casos, ya no se ven más. Por lo menos creo que nos faltan unas 3 semanas más. Vamos a ver cómo está todo. Porque recordá esto, Virginia, que esto es día a día. Más allá de que tenemos personas que están pensando que esto no es nada, lo que yo le digo siempre a mis oyentes cuando hablo en medios como hablas vos, el problema no es uno. El problema con esta pandemia o esta infección o este virus no es que si uno lo va a sobrevivir o no lo va a sobrevivir. En mi forma muy humilde de pensar es, ¿puedo yo contagiar a alguien susceptible que le puede costar la vida? Entonces esto ya no es más pensar en uno, pensar en los demás. Debido a esto, por ejemplo, no existen más las entrevistas frente a frente, pero yo sí le recomiendo a mis clientes que pretendamos que todo siga igual. Pero ¿por qué? Y ponerle, si tenés que presentar una moción o algo, un escrito, hacerlo, mandárselo al juez. Más aún que sepamos que hoy las cortes no están cara a cara. Pero esta es mi manera de pensar. Yo no sé con lo que nos vamos a encontrar cuando esto pase. Yo no sé si nos vamos a encontrar con un organismo de inmigración más lenient, más suave, más o más rígido, porque pensar que las consecuencias de esta pandemia va a traer consecuencias, como ya la vemos, muy económicas y muy serias al país. Y no sé cuál va a ser la repercusión que tenga en inmigración, porque puede ser que diga, bueno, lamentablemente hoy tenemos tantos problemas que tenemos que cuidar nuestro pueblo americano. Vos lo ves, por ejemplo, con la nueva disposición que puso el presidente. Pero entonces, en mi forma, en mi humilde opinión, a mí me gusta seguir trabajando en mis casos como si todo estuviese funcionando con la variedad de que no tenemos ninguna reunión cara a cara con los jueces o con inmigración. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con los casos que son muy apremiantes, Lilian, como aquellos casos de deportación? ¿Qué está pasando con aquella persona que de repente tenía fecha para en estas semanas del COVID-19 ser deportada? Y con esto del cierre de fronteras, ¿cómo está repercutiendo ese tipo de casos? ¿Qué está haciendo la gente en las calles, Lilian? Claro, en esa situación vos tenés que hablar ahí con él, porque recuerda, tú tienes el juez, que es el que decide tu caso. Uh -huh. Vamos a suponer que un juez te dice, no te lo puedo dar, te voy a ordenar deportado, te voy a dar la salida voluntaria. Ellos ahí pasan tu expediente, lo que es los oficiales de deportación, que se encargan de verificar eh, que sí realmente cumplas con la orden que te dio el juez. Entonces, en esas situaciones, lo que estamos haciendo es hablar con los oficiales de deportación y explicarles, por favor, danos una extensión, danos un par de tiempo, porque tampoco es cuestión de que arriesguemos nuestra vida por cumplir una orden, que de hecho sí la queremos cumplir.
más allá, como para que veas, y están soltando, saliendo libre muchas cosas estaban detenidas. Perdimos ahí un poco la conexión, Lilian. Hemos perdido un poco la calidad de la Aquí conexión. en Me el centro gustaría... de la obra, Ok, estamos hablando con la abogada Lilian Shea, es abogada de inmigración. Estamos teniendo un poco de dificultad técnica en entender, pero sí nos estaba comentando la abogada que los hay disposiciones riesgos de salud, nuevas ¿no? y Debido a que en el caso de las deportaciones hay oficiales de inmigración que tienen que ser considerados a la hora de tomarse diferentes decisiones y además tiene que hablarse con el juez. La abogada también expresaba en esta entrevista que con los oficiales de inmigración se están haciendo diferentes exposiciones de cada uno de los casos puntuales, cada uno de los casos en particular, y solicitando una suerte de extensión al periodo de deportación inicialmente asignado o inicialmente requerido. Vamos a readmitir en este foro a la abogada que nos estaba explicando entonces cómo es que lo están resolviendo los jueces a esta situación y también, por otro lado, qué está pasando a futuro. Lilian, gracias por la reconexión. Tuvimos algunos inconvenientes técnicos. Gracias por retomar el enlace. Nos estabas comentando entonces que los oficiales de inmigración son los que reciben por parte de ustedes, los abogados, una nueva exposición de los casos para entender que están pidiendo una extensión y que esto pueda ser entonces presentado frente al juez para que las personas no corran peligro con sus vidas, porque una cosa es entender que quiere hacerse la aplicación de la ley, que ustedes quieren ir by the book, que quieren hacer lo que corresponde, pero también hay que premiar y hay que darle prioridad a la salud de las personas que están afectadas, ¿cierto? correctamente. Bien. ¿Qué pasa con las cancelaciones o las expulsiones, abogada? Porque tengo entendido que hubo cambios recientes en la Cámara de Apelaciones, por ejemplo, para aquellos que tienen hijitos nacidos en Estados Unidos. Claro. Eso fue ¿Podrías? muy bien, una decisión muy, muy, muy positiva ¿Eh? para nosotros los inmigrantes. Uno de los requisitos para la cancelación de expulsión es tener un pariente que pueden ser los siguientes: padres con documentos, ya sean residentes o ciudadanos, esposos, ya sean residentes o ciudadanos, o hijos. Pero los hijos ciudadanos americanos tienen que ser menores de 21 años de edad. Entonces, anteriormente, cuando una persona estaba en deportación y tu deportación tardaba 5 o 6 años, ese niño que en su momento tuvo 16 y que calificaba como ese familiar, dejó de calificar porque ahora tiene 22. Lo que la Cámara de Apelaciones dijo es: no es culpa del inmigrante que el caso se haya extendido tanto y que esta persona ahora ya no tenga la edad para calificar. Entonces lo que están haciendo es ese tiempo en que no se lo pueden alocar a la persona cuando no ha sido culpa de ella. Entonces consideran estos muchachos, que ahora son hombres, aún menores bajo esta nueva regla. Lo que es un triunfo, la verdad, que espectacular. Muy bueno. Bien. Entonces, hay una esperanza, por así decir, para estos casos que en su momento habían pensado, bueno, si no pude hacerlo durante el tiempo que la ley me lo demandaba, ahora no. ¿Y esto tiene que ver por la pandemia del COVID-19, abogada? ¿O pasa que justamente se está exponiendo los tiempos? Algo que te quiero aclarar, porque para que no se malinterprete, Bien, cuando la persona va a aplicar por este beneficio, que es la cancelación la persona tiene que calificar. O sea, supongamos que a mí me agarran mañana, yo mañana entro en detención y mi hijo hoy tiene 19 años de edad, ¿ok? Tiene menos de 21, pero mi caso queda pendiente porque la jueza no tenía en su docket fecha para darme y me da dentro de 4 años. Mi hijo tiene 22 después. Bajo esta nueva regulación o esta nueva decisión judicial, no me pueden imputar a mí que mi hijo haya pasado los 21 años de edad. bien. Hasta ahí me seguís. Ahora, si a mí hoy yo entro en deportación y mi hijo ya tiene 21, entonces mi hijo no calificaría. Recuerda, esto que pasó, esta decisión, es muchacho, ese niño que cumplió la mayoría de edad ahora, no se le impute la mayoría de edad y se lo siga considerando menor de edad. Pero al momento que uno aplica para la aplicación, el niño de edad, ¿no? O sea, siendo menor de 21 años. Están hoy
El hecho de que te permitan hoy extender esa edad, porque la persona pasó a tener 21 años sin culpa del defendido, igual la persona tiene que calificar, o tiene que tener ese familiar que califica cuando aplica. ¿Me explico? O sea, Sí, el muchacho no puede tener 21 cuando yo presento los papeles. entendí. Un tema que sí está directamente engarzado o relacionado al COVID-19 es el hecho de que hay muchas personas que estuvieron de visita por vacación, por trabajo, por contratos, por venir a una especialización, a un taller educativo, formativo, y de repente tuvieron que quedarse en el país, varados, estancados por esta situación del COVID-19. Y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos emitió nuevas directrices para esos extranjeros que tuvieron que quedarse más tiempo en nuestro país, aquí en Estados Unidos, por razones derivadas de la pandemia del COVID-19. ¿Qué dicen esas nuevas instrucciones para aquellos que están varados en el país, Lilian? Porque hay Mira, muchos que se preocupan, ¿no? Dicen, bueno, se pasó mi tiempo, llevo más de 3 semanas, ¿qué va a pasar conmigo, ¿no? ¿Cómo se va a ver mi caso ante la ley? las personas cuando están en el país, cuando entran con cualquier visa, pero vos entras a una visa, vamos a venir que viniste a hacer turismo. Y al llegar, te dicen, bueno, te voy a dejar que te quedes por 30 días. Haz una explicación de por qué necesitas quedarte. Porque saben que me invitaron aquí, no puedo decir que. Y el momento presenta que automáticamente uno está protegido. Más allá de la decisión ahora. Si yo presento, hago un pedido de extensión, pero pasan 2 o 3 meses y me llega la denegación, ese periodo que yo estoy esperando me protege. Pero el momento que me entero que me deniegan, me tengo que ir. Ahora, nosotros estamos todos esperanzados, y de hecho mi oficina también lo está haciendo, que cuando explicamos la situación mundial y la crisis en la que estamos pasando, la inmigración va, por supuesto que nos van a aprobar. De modo que me digas que mi cliente se tendría que ir ahora. Entonces, eso es, seguimos aplicando por las mismas formas, porque recuerdan, mi preocupación es que sí, hoy estamos Estamos teniendo problemas nuevamente para entender la abogada. Hay un problema de conectividad, me parece. cuando esto se acabe. ¿Cómo van a ver inmigración? Y van a decir, pobre Sofía. Bien, estamos teniendo algunos problemas de conectividad con el tema del audio y el volumen. Estamos hablando con la abogada Lilian Shea y estamos respondiendo a algunas de las inquietudes que algunos de ustedes incluso me han planteado vía privada en cuanto a qué es lo que está sucediendo hoy por hoy con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración en Estados Unidos, con, por ejemplo, aquellos extranjeros que se han quedado en el país. La abogada nos estaba diciendo entonces que este es un tema frecuente incluso en su oficina y que se está esperando, se está apelando a la buena intención y entendimiento de las autoridades del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos para que entiendan que hubo una razón sólida, muy viable en cuanto a por qué se tuvo que extender la estadía de algunas personas que aquí quedaron varadas. ¿Qué pasa con aquellos que incluso entraron sin visa, Lilian, o para aquellos a los que se le venció el permiso de entrada? Es decir, cuando uno entra al país, como turista, por ejemplo, se le da la famosa formita I-94, si mal no recuerdo, que nada tiene que ver con la visa, ¿no? Que es el documento de estampa que uno tiene en su pasaporte, argumentando que tiene permiso para venir a visitar el país. Porque leí por ahí que es mucho más flexible de lo que el gobierno había hecho hasta el momento, y me pregunto si esto podría ser un guiño positivo para el futuro de inmigración o no. Mira, otra vez, yo quiero pensar que sí, pero prefiero actuar y llevar mis casos como que no, porque no quiero el día de mañana encontrarme con una sorpresa de que tendría que haber hecho A, B o C con mis clientes y no lo hice simplemente pensando en que estamos atravesando una pandemia. Con respecto a lo que ellos están haciendo, las personas que están en este momento no están enforzando ese tipo de cosas por una cuestión lógica.
ellos tampoco se quieren exponer. ¿Quién puede estar? Entonces ellos también se están cuidando en este momento. Con esto no quiero decir, estamos en una carta libre, vamos a ver mañana si nos dan una amnistía, que en realidad sería bastante razonable, ¿no? Pero bueno, vamos a tener primero que esperar a ver qué pasa en las próximas elecciones. No quiero empezar a hacer políticas, pero esperamos que pueda haya algún cambio de elecciones en el país. Y ahí sí yo estaría mucho más positiva y optimista en el que podría haber importantes cambios. Pero esta es una administración que tú lo has visto y todos lo ven, que ha estado bastante anti-inmigrante, desde los asilos políticos, que ahora son tan difíciles, y hasta muchas reglas muy pequeñas que hacen los casos mucho más complicados que antes. Y sí ha logrado deportar. De hecho, hablando un día con una persona en el gobierno, estábamos hablando que, bueno, él logró hacer la muralla que quería, pero si te pones a pensar, sí logró un malla invisible, porque los casos de inmigración se han duplicado en lo difíciles que son. Por ejemplo, ahora, cuando uno presenta muchas de las visas, te mandan lo que se te dice un RFE, que es pedido de más evidencia. Entonces, yo no te puedo decir, Virginia, que ellos están implementando una ley que está mal. No, pero sí te digo, implementan la ley hasta el punto. Y me tenés que demostrar este papelito, me lo tenés que demostrar. Cosas que antes eran un poco más más suave, ahora no, ahora son muy estrictos en cómo aplican la ley, que la aplican correctamente. Abogada, ¿qué pasa con las personas que de repente estaban con el tema de la Green Card, que hemos visto que es una de las noticias más recientes que acaba de dar a conocer la administración a nivel federal del presidente Trump, e incluso suspendiendo la emisión de Green Cards o incluso suspendiendo ciertos beneficios, ¿no? Para estos beneficiarios. ¿Qué nos puede decir al respecto? Porque este es un tema por el que muchos van a estar preocupados, me imagino. Y lo que él está haciendo en realidad, si lo podemos analizar, él formalizó algo que ya existe. Y te voy a decir por qué. Por ejemplo, en Argentina, que es nuestro país natal, la Embajada de Buenos Aires ya cerró las puertas. Entonces, si vos tenías una cita para obtener finalmente tu green card, no la pudiste agarrar. ¿Por qué? Otra vez, por una cuestión de seguridad, una cuestión protocolar, más que nada por la pandemia. Pero estos 60 días, como digo, no, a mí tanto no me asusta, siempre y cuando sí sean 60 días, veamos cómo está el país. Pero yo creo que lo que están haciendo ahora los países es un poco, no lo veo tanto desde el punto de migración como el punto del control internacional, de ver cómo cada país controla dentro de sus propios límites esta enfermedad. Y para que una vez que nosotros logremos estabilizarnos aquí, no tengamos que estar haciendo. Pero conociendo a nuestro presidente, ¿te escuchó? ¿Te escucha? Escucho un poco entrecortado, para serle sincera, abogada. Entendimos en gran parte que hay un tema de no preocupación por su parte en cuanto a que, si bien parece una novedad, lo que él acaba de esbozar, en rigor de la verdad no lo es. Es algo ya anteriormente asentado, anteriormente puesto en funcionamiento, que ahora nada más pule ciertas aristas o pulse ciertos detalles, si le entiendo bien. Sí, porque las embajadas ya han cerrado las puertas, no entregan entrevistas. Cuando una persona está tramitando una green card, el último paso es obtener su cita en el consulado del país en el que uno vive, para que de hecho hay varias consulados, la mayoría de los consulados están cerrados. Ok, bueno, dentro de todo entonces no es tan mala noticia, y está bueno que la gente ejercite la cautela en cuanto a cómo se entiende lo que se está esbozando ahí afuera. Me parece que va por el lado ese, ¿no? De entender que hay tanta información orgánica, movible, permanentemente, desde diferentes flancos que las personas tenemos que ir asimilando, que yo agradezco este tipo de explicaciones, porque me parece que la gente tiene que entender.
cómo se está reforzando esto, ¿no? ¿Cómo es que se están dando el curso de las cosas y cómo es que de verdad les va a afectar o no les va a afectar o es un calma, tengan paciencia, que cuando esta tormenta pase, las cosas van a volver a lo que ya sabíamos que era la ley. Exactamente, es lo que esperamos, ¿no? Pero otra vez, Virginia, yo quiero que la gente se mueva con cautela. Va a haber mucha litigación. Te digo, tú sabes muy bien que mi marido también es abogado, litiga, y lo están contratando mucho porque ya mucha gente empezó a hacer juicios debido al COVID. Eh, entonces yo creo que hay mucha litigación en el ámbito de inmigración también contra el gobierno. Pero yo prefiero, como te digo antes, operar desde un punto de vista que quiero estar preparada para cualquier cosa. No quiero pensar que voy a tomar un horrible momento en que estamos atravesando la humanidad y agarrarme eso y todo va a estar bien. No, yo quiero pensar los dos aspectos, porque no sé con lo que me voy a encontrar cuando se acabe todo esto. Bien. Eh, Lilian, ¿tenés alguna palabra para las personas que de repente están un poco desesperanzadas o que están sintiéndose un poco sensibles al respecto de lo que está pasando con sus casos de inmigración, desde tu punto de vista de abogacía, desde una persona que practica la ley desde hace tantos años, habiendo visto tantos casos? Esta, me imagino, es una cuestión por primera vez que estás viviendo en este país, una cuestión pandémica donde todos los casos tienen que verse suspendidos hasta nuevo aviso, pero ¿qué te gustaría decirle desde el punto de vista humano a la gente que tiene casos contigo y a aquellos que tienen casos con otros abogados de inmigración y que están un poco desesperanzados con esta situación? Mira, la ley todavía no cambió, la ley sigue siendo igual. Se modifican, este es un país de jurisprudencia, donde la jurisprudencia, como lo que pasó ahora con la, Corte, la Cámara de Apelaciones, modifica lo de la edad de los niños, pero la ley sigue siendo igual. Después de la pandemia todo va a seguir siendo igual. Lo que yo sí le digo a la gente generalmente, yo no puedo decidir por ellos. Hay gente que me dice, licenciada, porque aquí me llaman licenciada en vez de doctora, pero me dicen, licenciada, ¿qué hago? ¿Me voy o no me voy? Y a mí no quiero cargar, le digo a la gente siempre, el peso espiritual, moral, como lo quieras llamar, de decidir qué es lo que ellos tienen que hacer con sus vidas. Eh, Estamos viviendo momentos muy difíciles. eh, yo creo que si alguien decide irse, le va a costar mucho volver, muchísimo, eso sí te lo digo. Creo que esto ahora va a ser más rígido un poco el hecho de traer más personas por una cuestión de seguridad, una cuestión de dinero que vamos a estar, el problema que vamos a enfrentarnos cuando todo esto se acabe. Pero no pierdan las esperanzas, porque como digo, a mí me gusta pensar a veces que la gente tiene varios casos. Yo le digo a la gente, intentemos este camino, o intentemos este, o este otro. Y hay gente que capaz que me culpa, bueno, usted porque va a gastar más dinero, pero en realidad lo hago desde un lugar con mucha humildad de bien, pensando, mi punto, lo que yo me tengo que asegurar es que esta persona agarre la guerra. Si no es así, 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 así o así. Entonces a mí me gusta buscar diferentes avenidas, caminos, en cómo la gente puede llegar. No se rindan tan fácil. Me llamó un muchacho hace 3 días que tenía todas las posibilidades de tener la Green Card acá. Le dio miedo, alguien lo asustó, firmó su salida voluntaria y se fue. Y ahora me llama y yo lo tengo que traer. Sí quiero que todos entiendan. Es más difícil volver y tratar de quedarse. Esa tiene que ser la regla general de todos ustedes. Si lo pueden solucionar acá adentro, peleenlo adentro con todas las garras que puedan. Porque una vez que uno se va, no digo que es imposible. Yo traigo muchísima gente, pero se complica más. Entonces, no sé, yo no tengo drama en vida. Y yo les digo, déjenme hablar con ustedes 5 minutos y yo encuentro drama. Claro, es En agotar los realidad, yo recursos, viví. ¿no? Agotar los recursos legales para que esta persona pueda tener la viabilidad de vivir su sueño americano. Doctora, la última pregunta tiene que ver con si es que le preocupa en este momento del COVID-19 que haya mucha gente que se abuse de la ingenuidad y la necesidad
Y pasa como en todo crisis, ¿no? En otras situaciones de crisis, donde, como se dice en muchos de nuestros países latinoamericanos, a río revuelto ganancia de pescador. Y a mí me preocupa mucho que esto pueda ser un escenario idóneo para muchos que quieran abusarse de esta situación del COVID-19 y el marco legal de algunas personas que están peleando para ver si se pueden quedar o pueden intentar una vida aquí con sus seres queridos. ¿Alguna palabra para esas personas, doctora? Sí. Lo primero que les quiero decir esto, mira, lo más triste es que es el dinero que mueve a la gente. No pueden llenar formas de inmigración, los notarios no son abogados, los notarios, es más, muchos de ellos tienen menos educación que ustedes, porque ser notario acá es muy fácil, uno llena una forma, la presenta en la Secretaría de Estado y se hace notario. Ustedes no quieren arriesgar su vida, su futuro, algo tan preciado, precioso, a una persona que no sabe lo que está haciendo. Y sí hay notarios que han tenido la suerte que hicieron algún trabajo para alguien y les hizo bien. Pero como yo digo siempre, el avión que se cayó, ese que se cayó fue el mío. Y para mí fue 100%. Por ejemplo, estamos tratando de trabajar con las personas del aspecto financiero también, porque sé que todo el mundo está sufriendo. No solo nosotros, los dueños de negocios, todo el mundo. Entonces estamos buscando la manera que la gente no necesite acudir a alguien sin educación y que no está capacitado para llevar un caso de inmigración por una cuestión económica. Sí les pido que por favor revisen bien la ley en la cosa detalladamente por qué un notario no y no puede llenar los papeles. Así que por favor les voy a decir algo. Esta es sus vidas. Cuídense. Yo Bien. ya soy ciudadana americana, Virginia es ciudadana americana, pero son ustedes los que tienen que pelear. Y ustedes son los que tienen que ayudar al abogado para que esto salga bien. Es un trabajo de equipo, ¿no? Bien. La abogada Lilian J., damas y caballeros, nos acompañó esta tarde en este segmento de Night Fair en español. Sepan disculpar las dificultades técnicas que hemos sostenido, pero esto escapa a nuestro control. Ustedes saben que hoy por hoy este tipo de aplicaciones como Zoom o Facebook Live están siendo utilizadas en todo el mundo, así que entendemos que a veces esta carga puede llegar a detonar en este tipo de problemática técnica, pero me parece que la información fue vital y si se tiene que repetir la entrevista, la repetimos, ¿verdad, doctora? Repetimos. Bárbaro. Bueno, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Gracias a vos.